que la obra del Espíritu Santo es algo que jamás termina en nuestra vida, que siempre Él está trabajando a nuestro favor y en nuestro favor. La obra del Espíritu Santo es algo que nosotros necesitamos, esencial. Es como el alimento diario, es como la comida diaria, es como la proteína diaria que necesitamos para entender y escudriñar la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos que están aquí conocen al Espíritu Santo? Aleluya, aleluya. Yo le voy a ser sincero. Uno de los errores que nosotros como personas creyentes en Dios, cuando vamos a la palabra de Dios, un error grave que cometemos como personas es que antes de abrir la palabra de Dios, no le pedimos al Espíritu Santo que nos revele y que nos ayude. Queremos abrir la palabra de Dios y que ya el entendimiento caiga. Cuando el Espíritu Santo está en ti, sobre ti y alrededor de ti. Pero cuando tú abres la palabra de Dios y no lo invocas al Espíritu Santo, no le dices, ayúdame a entender lo que leo, o ayúdame a saber qué es lo que me estás diciendo, vas a entender muy poco, porque tu intelecto sí te da, porque tu inteligencia sí te da, pero no es la inteligencia de Dios en tu vida. Lo que tenemos que hacer nosotros antes de escudriñar la palabra de Dios, o antes de hacer cualquier situación en nuestra vida, o lo primero que tienes que hacer en la mañana, es invocar al Espíritu Santo de Dios. Pastor, pero no sería suficiente con el nombre de Jesús. Ahorita vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice? No les quiero dar un entendimiento mío. Les quiero dar un entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice que debo de hacer? ¿O qué es lo que yo tengo que recurrir para aprender a utilizar a esta tercera persona de la Trinidad? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo se conoce como la tercera persona de la Trinidad? ¿Será porque tiene menos valor? ¿Será porque tiene menos renombre? ¿Será porque Él no murió en la cruz por nosotros? ¿Será porque, o por qué es la tercera persona de la Trinidad? Hace un tiempo me preguntaba, creo que fue mi hija, dijo, ¿y el Espíritu Santo no estaba en la antigüedad? Dije, sí, sí estaba. Y siempre ha estado. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y eso es algo que tenemos que entender como iglesia, que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza, un poder, un fuego. Es una persona que siente, que sabe, que huele y que está contigo. Es una persona que quiere ser relacionada contigo, que quiere tener comunión contigo. El Espíritu Santo es la persona que te ayuda a escudriñar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios y a llevarte a la verdad de Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros leemos la palabra y entendemos cierta cosa, pero no hay revelación. Ay, qué va lo bueno. Tú puedes leer la palabra de Dios 1000 veces y leerla al revés, al derecho, como tú la quieras leer, pero dime cuánto agarraste en tu intelecto. Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Cuando tú le pides al Espíritu Santo de Dios, enséñame. Cuando tú le pides al Espíritu Santo de Dios, escudriña mi corazón. Cuando tú le pides al Espíritu Santo de Dios, encamíname por el camino de la verdad. Llévame al arrepentimiento. Hazte manifiesto en mi vida. Entonces tu vida empieza a cambiar. ¿Sabe por qué nosotros a veces los cristianos tenemos tanto tiempo estancados en un mismo lugar? Porque nos queremos ir al Padre de un solo. Nos queremos ir al Padre de balazo, ¿no? De un junto, de un brinco me quiero ir al Padre. Pero la parte más interesante de la Biblia es que Jesús vino y murió por mí, y cuando Él murió por mí, terminó la obra, dijo, consumado es. Entonces la obra que continúa, ¿de quién es? La obra que todavía continúa en nuestras vidas hasta este momento es la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la correcta manera de orar o de pedirle a Dios? A través de la palabra de Dios vamos a aprender todo esto. Todo se pide en el nombre de Jesús, ¿no? La palabra de Dios nos enseña esto.
La manera correcta, y le voy a enseñar esto a los que están aquí, los que no han entendido cómo ir al Padre. La manera correcta de ir a una oración o de mencionar la Trinidad en una oración. Tú vas al Padre por medio de, en el nombre de Jesús, por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo ir al Padre sin aceptar que existe el Consolador, el Ayudador, el que me permite entender las Escrituras, y sin saber quién murió por mí. ¿Me explico? Tú no puedes ir al Padre, a la manifestación perfecta de la Trinidad, al Padre. No puedes ir si tú no reconoces primero al Espíritu Santo, a Jesucristo, para que vayas al Padre. Esto es bien interesante. El día de hoy vamos a aprender a cómo contactarnos y cómo estar en comunión con aquel poder de Dios en nuestro espíritu. ¿Cuántos saben que somos hechos en cuerpo, alma y espíritu? ¿Cuántos conocen esa realidad de nuestras vidas físicas? El cuerpo es lo físico que miramos, la carne. Es solamente el cascarón, buen dicho. Es solamente nomás lo que tú miras, la apariencia que damos. El alma. En el alma se encuentran los pensamientos, la voluntad y el libre albedrío. Por eso es que el alma, tú puedes decidir muchas cosas. Se encuentran las emociones. En el alma se encuentra el dolor, es lo que te duele. En el alma tú puedes decidir qué hacer. Tú tienes un libre albedrío que hacer con tu alma. Pero en el espíritu, esto es lo bueno. Pero en el espíritu, la diferencia está que el espíritu que tú tienes es el que te da vida. Pero no lo puso Dios el espíritu solamente para que te dé la vida. Lo puso Dios en ti para que tú tengas una conexión directa con el Espíritu Santo de Dios. El espíritu en ti es aquel que aclama al Espíritu de Dios para que te conectes con el nombre de Jesús y vayas al Padre. No podemos nosotros decir, por eso Pablo enseñaba en sus cartas, aquel que ande en el Espíritu, viva también en el Espíritu. Porque el Espíritu y la carne no son compatibles. Jesús dijo cuando estaban orando los discípulos, dijo, la carne no quiere, pero el Espíritu está dispuesto. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro espíritu? Que si tú no activas tu espiritualidad, si tú no activas el Espíritu de Dios en tu vida, tú no tienes línea directa. Tú escudriñas y le rasca la superficie a la palabra de Dios y te es suficiente, porque la palabra de Dios es rica en mucha sabiduría. Pero ¿sabes qué te va a hacer más sabio? Cuando tú empieces a clamar al Espíritu Santo de Dios en tu vida. El Espíritu Santo de Dios está aquí para un propósito, para una obra que Él todavía no ha terminado. ¿Sabe? La Biblia dice que no se ha manifestado el hombre de perdición porque hay algo aquí. Porque la iglesia todavía está aquí. Y porque el Espíritu Santo de Dios todavía está aquí. Lo que detiene al poderes de las tinieblas, lo que detiene a que nada funcione contra ti del enemigo, es que el Espíritu Santo de Dios todavía está aquí. El Espíritu Santo de Dios, arroparte del Espíritu Santo de Dios, agarrarte del Espíritu Santo de Dios. A veces no entendemos la importancia que tiene. Y no es, en la Biblia se conoce como la tercera persona, pero no es porque sea menos. Es porque se manifestó a los otros, los hombres, en multitudes. Por último, la Biblia. De hecho, en el Antiguo Testamento miramos al Espíritu Santo de Dios. En la creación está el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios en la antigüedad, antes de Jesús, funcionaba de una forma. El Espíritu Santo de Dios tú eras ungido por parte de Dios. Y el Espíritu Santo venía a ti, al ungido. El Espíritu Santo de Dios venía al profeta,
venía el rey, venía el sacerdote, venía aquel que Dios elegía y levantaba. Ahí venía el Espíritu Santo de Dios. Pero le tengo una noticia. El Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque ahora el Espíritu Santo de Dios desciende sobre aquel que lo quiere. El Espíritu Santo de Dios desciende sobre aquel que lo aclama y que lo quiere y que lo necesita y que lo ama. A ese viene el Espíritu Santo de Dios. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, porque tú sabes que a mí me encantan las preguntas. ¿Usted recibe el Espíritu Santo de Dios para ir con que vaya a una iglesia? ¿Usted recibe el Espíritu Santo de Dios con que pase 3 días en oración y que ayune y que... ¿Usted recibe el Espíritu Santo de Dios en el momento que usted, la palabra de Dios dice, se enseña esto? En el momento que usted recibe la salvación, en el momento que usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, en el momento que tú aceptas lo que Dios hizo en la cruz por ti, en ese momento el Espíritu Santo que estaba alrededor tuyo viene a estar dentro de ti. A mí me han preguntado muchas personas: ¿y cómo sabe un pecador que peca? Porque el Espíritu Santo ahí está. ¿Cómo sabe alguien que no conoce de Cristo que hay bueno y que hay mal? Porque el Espíritu Santo ahí está. Pero no hay convicción. ¿Sabes cuándo hay convicción en tu corazón y en tu mente que está mal lo que estás haciendo? Cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti. Entonces tú vas a empezar a sentir esa convicción dentro de ti. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado que a veces se me sale una palabra que no tengo que decir y siento algo dentro de mí que digo: ay, Dios mío, perdóname. Fue sin querer queriendo. Perdóname. Porque hay una convicción dentro de ti que es lo que te hace saber que está mal. Porque hay un espíritu de arrepentimiento en ti. Arrepentimiento significa cambio. El pecador, ¿por qué sigue pecando? Aquel que no se ha arrepentido, ¿por qué sigue cayendo en el mismo? ¿Por qué sigue yendo a lo mismo? Porque no hay espíritu de convicción dentro. Hay espíritu de noción, y el espíritu está alrededor tuyo, pero no está dentro. Cuando está dentro de ti, cuando tú lo recibes dentro de ti, hay convicción. Sabes que no tienes que hacerlo. Es más, te voy a decir algo. A mí me ha pasado. Antes de que yo abra la boca, el Espíritu dice: cállate. Antes de que yo quiera decir algo o reaccionar a una situación en donde esté, el Espíritu dice: con el silencio te defiendes mejor. No le ha pasado. Porque es lo que ocasiona el Espíritu Santo de Dios en ti, que no te deja meterte en problemas. A mí me gusta mucho decirles esto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? La persona inteligente sabe cómo solucionar problemas. Es inteligente para solucionar problemas y situaciones. Pero una persona sabia sabe no meterse en el problema. Esa es la diferencia del Espíritu Santo en ti y el Espíritu Santo alrededor de ti. Y luego te voy a decir exactamente lo que dijo. Yo no sé si usted, ¿cuánto dura usted o cuánto tarda usted después de que comete algo que sabe que el Espíritu Santo te está causando esa convicción en tu corazón, en tu mente, y dice: ay, Dios mío, ¿cuánto dura usted para ir al arrepentimiento? Porque la Biblia me dice que el que me convence del pecado es el Espíritu Santo de Dios. Amén.
Nosotros, los predicadores y las personas en Cristo, no podemos cambiar a nadie. El que transforma es el Espíritu Santo de Dios. Usted le puede predicar a 1000 personas. Pablo llega a Éfeso y había llegado otro hombre predicando la palabra de Dios, y llega a Éfeso y les dice: ¿ya fueron bautizados? Sí, ya fuimos bautizados. ¿Y recibieron el Espíritu Santo? Dijo: nunca habíamos oído del Espíritu Santo. Y dijo Pablo: ¿en qué nombre fueron bautizados? Dijo: en el nombre de Jesús. ¿Y no recibieron el Espíritu Santo? Dijo: a todos esos que se bautizaron, vengan. Y dice la palabra de Dios que él fue y les puso las manos sobre ellos y el Espíritu Santo descendió. Porque es importantísimo recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos hablan con el Espíritu Santo? Vas en el carro: Espíritu Santo de Dios. Y a veces hasta le agarro la mano en fe, ¿no? Espíritu Santo, voy agarrado de ti. Amén. Imagínate que le pareciera la mano de Dios y yo llegaba: gloria sea el Señor. Amén. Hoy contigo, tú vas conmigo. Tú guardas mi entrada y mi salida. Tú eres el que estás. El Espíritu Santo de Dios. Se me hace bien interesante y quiero que leamos lo que Jesús dijo. Vamos a ir a Juan 14, del 15 al 18. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. O sea que no solamente Él está alrededor mío. Cuando yo lo conozco, cuando yo lo recibo, cuando yo tengo la mente abierta para tenerlo ahí conmigo, no nomás está alrededor mío, sino que está en mí. Alrededor, en mí. Y hay otro más importante, luego lo vamos a leer: sobre mí. Usted sabe cuando el Espíritu Santo cayó, descendió sobre Jesús, cuando Él fue bautizado. Y una voz del cielo descendió y dijo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre Él y postra sobre Él. Algo que les voy a enseñar en este día es algo bien interesante, que a través de la palabra nos damos cuenta. ¿Quiere ir a verlo? Vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Juan 16, del 1 al 15, desde el 5 en adelante. Amén. Tenemos que regresar al primero, creo que es el 4. Es que está aquí muy a como lo escribí. Dice la palabra de Dios en el 4: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os he hablado, había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Quiero que entendamos ahí. El Señor les, por primera vez, yo no sé si usted ha escudriñado la palabra de Dios o la ha leído bastante. ¿Cuántas veces el Señor les enseñaba sobre el Espíritu Santo y les decía que la comunión era con el Espíritu Santo? Miramos aquí que el Señor les dice: yo no les había mencionado de esto porque yo todavía estaba con ustedes. Fíjate algo bien claro. De la forma que el Espíritu Santo descendió sobre Él, no podría descender sobre nadie todavía, porque Él era el ungido de Dios para ese tiempo.
Entonces el Señor Jesús les dice: yo no les había dicho de esto antes porque yo todavía estaba con vosotros. Algo que tenemos que entender es bien claro. En aquel entonces, cuando había un enfermo, ¿qué hacían? Se lo llevaban a Jesús. Había un paralítico, se lo llevaban a Jesús. Había un ciego, se lo llevaban a Jesús. La mujer de flujo de sangre corrió ¿a quién? A tocar a Jesús. Vimos algo bien interesante, que estaba el poder y la gloria sobre Jesús en todo el tiempo que Él estuvo en la tierra. Entonces no podía descender el Espíritu Santo sobre ti si Él no ascendía al cielo. Amén. Vamos a entender algo. La última vez, por eso Jesús dice: yo vengo a cumplir la ley. La última vez que el Espíritu Santo se manifiesta en un solo hombre, se cumple en Jesús. El Espíritu Santo descendió sobre él en las aguas del Jordán y reposó sobre él mientras él estuvo en la tierra. Porque el Espíritu Santo es el que te capacita, el que te enseña y el que te instruye a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Dice Jesús: yo no les había mencionado esto porque yo todavía estaba aquí con ustedes, pero ya me voy. Tengo que regresar al Padre, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar a uno que se llama el Consolador. La palabra utilizada en griego, la palabra utilizada de Jesús en griego en ese momento es otro como yo. O sea, no uno distinto. Y dice: y cuando venga Él les revelará todo lo que tienen que saber. El Espíritu Santo de Dios. Señor tuvo que irse, tuvo que descender, ascender, para que el Espíritu descendiera sobre nosotros. Algo bien interesante que el Señor le dijo a sus discípulos: vayan a Galilea y no se muevan de ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Fíjate lo importante que es el Espíritu Santo de Dios para la iglesia de Jesucristo. No hay prodigios, no hay milagros, no hay manifestación poderosa de Dios, no hay revelación, no hay conciencia de perdón de pecados, no hay si el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros. No hay. Entonces el Señor dijo: les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo reposa sobre mí en este momento. Pero si yo me voy, yo ya rogué al Padre que se los mande. Y no nomás a uno, al que lo quiera, al que lo pida, al que lo necesite. El Espíritu Santo de Dios está ahí. ¿No se le hace interesante esta palabra de Dios? Que dice el Señor: yo me tengo que ir, pero no te voy a dejar sola. El Espíritu Santo está sobre ti y en ti. Amén. Y esa es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a seguir leyendo. Es una revelación. Dice: no les había dicho de esto porque todavía yo estaba. Y ya dice la palabra de Dios: esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes porque he dicho
estas cosas, tristeza ha hallado su corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no podría venir a vosotros. Porque si no me fuere, el Espíritu Santo de Dios no va a poder descender a ustedes, porque está. Y dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué tiene que convencer el Espíritu Santo de Dios? De pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús explica por qué. Dice la palabra de Dios, de pecado por cuanto no creen en mí. Quiero hacer una pausa ahí. Vamos a escudriñar lo que dice aquí. Vamos a ver qué es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Usted sabe cuántas personas hay todavía hasta este momento que no creen en Jesús? Jesús lo está poniendo como un pecado el no creer en Él. Dice Jesús, por pecado, por cuanto no creyeron en mí. O sea, Jesús está comparando un pecado tan grande en esta generación, en este mundo, que es el de no creer en el Señor Jesús. Usted se ha preguntado, ¿cuánta gente conoce usted que no cree en el Señor Jesús? Yo conozco varios. Pero Jesús nos está dando algo en la palabra de Dios y nos está diciendo Él mismo de su boca, es pecado el no creer en mí. Usted lo había mirado de esa forma. Jesús nos está advirtiendo el pecado más grande que existe en la tierra es el que no creen en mí, que no creen quién yo soy, que no creen lo que yo hice en la cruz. El pecado más grande de la humanidad es no creer en el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, aquel que vino a borrar tu pecado. El no creer en Él es el pecado más grande que existe en la tierra. Jesús de su boca dijo, en pecado porque no creyeron en mí. ¿Cuántas personas usted conoce que se ha ido ya, que se ha partido de este mundo, que se fueron sin creer en el Señor Jesús? Es una tristeza porque hay mucha más gente que no cree que la que cree. Es una tristeza, pero es una realidad. Si yo le pregunto a usted en su entorno, los que usted conoce, familia, amigos, trabajadores, compañeros, ¿cuántos no creen en Jesús? ¿Verdad que son más que los que creen? O si usted menciona el nombre de Jesús, dice, oh, ya, el aleluya, el cristiano, ya empieza, tú sabes, la controversia, ¿no? Pero el pecado que el Señor está dando aquí, dice, el no creer en mí es el pecado más grande que existe. El no creer en Jesús. A mí me causa una tristeza en mi corazón de que haya personas que no creen en el Señor. Amén. Él es el que convence, pero ¿quién es el que va a convencerlos de ese pecado? El Espíritu Santo de Dios. Usted lo que tiene que hacer es compartir la palabra de Dios por fe y declarar, Señor, muéstratele a Él. Espíritu Santo, muéstratele. Revélatele a esa persona para que sepa que tú eres el que estás a cargo. Y luego dice, de justicia, por cuanto voy al Padre
y no me veréis más. ¿Cuánta persona? Vamos a poner esto en claro. El no creer es un pecado grandísimo, Jesús nos está diciendo. Pero el no pensar que Él es la justicia suprema y divina es algo más profundo y poderoso que no se puede arrancar tan fácil de la mente y de los corazones de las personas. Él es la justicia delante de Dios. Él es el que te hace justo a ti y a todos aquel que somos lavados por su sangre. Él es el justo delante de Dios, no nosotros. Entonces dice, tú no vas a ir al Padre, tú no te tienes que presentar al Padre. Yo voy a ir porque yo soy la justicia que te justificó a ti. Entonces yo voy a estar presente en el Padre para que cuando el Padre me mire a mí, tú seas el justo. Él es la justicia. Nosotros somos personas injustas, llenas de pecado, llenas de perversidad. Pero aquel que es lavado y reconoce al Señor como su Señor y Salvador, Él te hace justo delante de Dios. Entonces dice el Señor, yo voy a ir, dice, justicia por cuanto yo voy a ir al Padre. Yo me voy a presentar al Padre. Yo voy a ser tu representante con el Padre. Yo voy a hacer la justicia que tú no eres. Yo voy a ser aquel que el Señor voltea a ver y dice, tú eres justificado no por lo que tú eres ni por lo que tú haces, por lo que Él hizo. Entonces dice, la justicia. Él es el justo. Y luego dice algo bien interesante que aquí también me causa un dolor y una tristeza en mi corazón. Dice, por juicio. ¿Cuántos saben que va a haber un juicio? ¿Cuántos saben que un día vamos a estar delante del trono de Jesucristo, delante del tribunal de Él, y vamos a ser todos ahí por todas las obras que hicimos, dice la palabra de Dios? ¿Qué justicia te mereces tú? ¿Qué juicio te mereces tú? ¿Qué juicio me merezco yo? Nosotros por la naturaleza humana pecaminosa, ¿saben lo que yo merezco? Me merezco toda la ira de Dios contra mí. Me merezco todo el impacto de Dios contra mí. Me merezco todo el juicio de Dios contra mí. Eso es lo que yo me merezco. Pero el Señor va en representante tuya delante del Padre y dice, yo hice pecado para que tú no fueras, y se hizo el Padre. Yo voy a hacer la justicia tuya y me voy al Padre. Yo voy a ser aquel que condena, pero tú no estás, porque dice la palabra de Dios que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso te vengo a decir en esta mañana, si tú eres justo es por Él. Si tú no vas a tener juicio es por Él. Y si tú no eres pecador es por Él. No por nosotros. Cuando nosotros, imagínense usted, con mi vida perfecta aquí en la tierra, no, un día voy a ir al Señor y presentarle, Señor Jesús, yo sé que tú fuiste a la cruz, pero yo vengo bien limpiecito, no hice nada malo, me porté bien, soy una buena persona, no le hice mal a nadie, le daba de comer a mi prójimo y a otro, y hasta oraba por los demás, y verás qué buena persona, ya verás, Jesús, lo que tú hiciste no importa, yo voy a ir a presentarle, porque yo soy bueno, yo soy bueno. ¿Con qué crees que el Señor me va a responder? Si la palabra de Dios me enseña que no hay ni uno solo bueno en la tierra, más que uno que es el Dios. ¿Con qué yo con qué mi carta de currículum, qué currículum yo voy a llevar, o qué representación voy a llevar? Voy a llevar ahí que pago mi renta y que el coche no sea, ¿con qué voy a llevar? ¿Cómo es que parece que la otra vez le di a un necesitado, le di techo y fíjate que le di comida y aquella persona no la trato yo muy bien? Soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, ni me junto con la gente que hace cosas, yo no robo, no mato, soy una persona bien buena, Señor Jesucristo, tú moriste en la cruz, pero yo soy bueno. Con eso le vamos a llegar al Señor.
Es que si yo no llego yo no llego al Señor, si yo no me presento al Señor lavado con la sangre del Cordero, aceptando el sacrificio como el último sacrificio por la humanidad, como el perfecto sacrificio, como aquel que lavó mis pecados, como aquel que me representa en el cielo, si yo no voy de esa manera, ¿qué me espera? Pero gracias a Dios por Jesucristo, que no hay condenación para aquel que vive en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo no miro caras alegres porque es que yo no hay condenación para mí, porque yo vivo lavado por la sangre del Cordero, porque yo vivo en la comunión del Espíritu Santo, porque yo vivo aceptando el sacrificio perfecto del Señor, porque yo vivo siempre arrepintiéndome de mi maldad. Pero eso no lo hago yo, eso no lo haces tú, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en ti. El Espíritu Santo. Fíjense qué importante es esta persona. Y se le llama persona porque en la Biblia nos enseña que tiene sentimientos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Siente. Él se entristece cuando tú no le hablas, cuando tú no lo aceptas, cuando tú ni siquiera dices que ahí está. Se entristece por esto. Hay un pecado que Jesucristo dijo: pecar contra el hombre o lo que sea que hagan de pecar contra mí, dijo Jesucristo, se les será perdonado. Hay un pecado grandísimo delante de Dios. ¿Usted sabe cuál es el pecado más grande delante de Dios, aparte de no creer en Jesús? Jesucristo dijo: todo lo que le hagan aquí, en lo que me hagan a mí, se les será perdonado. Todo lo que le hicieron al Hijo del Hombre, todo se le va a ser perdonado, todo. Pero hay algo que mi Padre y yo no podemos perdonar. Y dijo: la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta vida ni en la venidera. ¿Saben lo que es entender eso? El pecado, sobre todo pecado más grande, el pecado que no hay salvación de él, es el pecado de darle lo que hace el Espíritu Santo de Dios en tu vida, de darle la gloria a otro. Por eso es que en el Antiguo Testamento miramos que tener falsos dioses era la abominación más grande contra Dios. Porque lo que pasaba en tu vida le dabas gracias a aquel, y no al Espíritu de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no se perdonará ni en esta tierra, ni en esta vida, ni en la venidera. El Espíritu Santo de Dios es tan delicado. ¿Cómo me lo imagino yo? Le voy a poner esta perspectiva. En Jesús desciende sobre el hombro, dice que cae sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, cae sobre él. ¿Usted sabe qué tan facilito es para que una paloma vuele, para que una paloma se vaya? ¿Usted sabe lo facilito que es para que una paloma se espante? Yo me imagino en esa delicadeza nosotros, el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cómo tengo que vivir yo para que mi paloma no se espante? Le estoy dando una perspectiva, no le estoy diciendo que el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Es representado como una paloma. Pero yo así me lo imagino. ¿Cómo tengo que vivir yo? ¿Cuál tiene que ser mi actitud? ¿Cuál tiene que ser mi vida para que este Espíritu Santo de Dios en forma de paloma no vuele? Se la puse para que usted vaya viendo esta perspectiva. Ahora sabemos que somos imperfectos y sabemos que tenemos errores, pero tenemos que tener una conciencia. El Señor nos dio ese Espíritu Santo para tener esa conciencia, esa convicción entre nosotros de que algo está mal. Gloria sea al Señor.
¿Cuáles son las 3 cosas que el Espíritu Santo de Dios va a hacer? Nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Quitar el pecado de nosotros, ser la justicia para nosotros y evitar el juicio. ¿Sabe cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? La diferencia entre gracia y misericordia es: la misericordia de Dios es que tú debas algo, que tú eres pecador. La palabra de Dios dice que el precio del pecado es la muerte. O sea, nosotros debemos de pagar con la muerte, es lo que nos toca por ser pecadores. Pero la misericordia de Dios, vino Él a morir por ti. O sea, Él dio el pago que tú tenías que haber dado. La misericordia es cuando Dios paga el pago que tú mereces pagar, el pago que tú tienes que dar, lo que tú te mereces, Él lo lleva. Eso es misericordia. Pero la gracia es que todavía que el Señor paga por ti, que todavía el Señor te paga tu pecado, que el Señor paga todo lo que debes, todavía te regala algo. Y el Señor es lo que hace. Por su misericordia tú no fuiste a la cruz, pero por su gracia vas a ir al cielo. Amén. Esto es lo que tenemos que entender. La misericordia de Dios te salva de lo que tú tienes merecido, y la gracia te lleva al cielo. Esa es la diferencia. Misericordia es la que tenemos aquí en la tierra. Me merezco esto, debería hacer esto, debería pasarme esto, pero el Señor me cubre. Y todavía el Señor dice: te estoy cubriendo para que un día vayas conmigo al cielo. Qué hermoso el Señor. Qué hermoso el Señor. Fíjate nomás, nosotros no vamos a poner esta perspectiva. ¿Usted cree que yo en mi humanidad, o usted en su humanidad, podría hacer eso? Que digan: hay una cadena de perpetua, este muchacho o esta mujer acaba de asesinar muchas personas y hay una cadena perpetua sobre su vida. ¿Cuál de nosotros diría: yo voy por ti? Y todavía de decirle yo voy por ti, decirle todavía: ¿sabes qué? Yo voy a ir por ti, voy a pagar la cadena perpetua, pero ahí está mi casa, es tuya. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. Imagínate qué tan grande es. Yo nomás le estoy dando una perspectiva y ya nos dolió el corazón. Ay, no puedo dejar mi casa, eso gloria sea el Señor. Ese es Jesucristo. Eso es lo que Él hace. El Espíritu Santo de Dios es algo que necesitamos en nuestra vida todos los días de nuestra vida. En Romanos 8, 26 y 27, dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiere que le explique lo que estamos leyendo? Vamos a explicarlo, porque no quiero que leas algo que no entiende. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando algo, que si no sabes qué orar o qué decir, no te preocupes, pide al Espíritu Santo que lo haga por ti. Hay veces que dicen: es que yo no sé cómo orar, no sé qué decir. No te preocupes, el Espíritu sabe escudriñar el corazón y la mente, y Él va a clamar por ti lo que tú sientes y lo que estás pasando. Hay veces que nosotros nos ahogamos en decir: ¿cómo será que la gente pasa 3-4 horas orando si a mí en 5 minutos se me acaba qué decir? Porque estamos orando en nosotros y no en el Espíritu. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo de Dios tome control sobre la oración que estás diciendo, puede pasar 1 hora, puede pasar 2 horas, puede pasar 3 horas, y está conectado tu espíritu con el Espíritu, y no quieres salir de la presencia porque el Espíritu está conectado contigo. Dice: Él sabe cómo gemir, Él sabe cómo decir. Él es el que escudriña el corazón y sabe lo que está en tus pensamientos. Él sabe cómo ir al Padre en tu
representación. ¿No se le hace eso maravilloso? Que yo puedo decir, es que no tengo ganas de orar, Señor, es que ahora me siento cansado, es que fíjate que no sé qué decir. Pero ya me acordé. En Romanos 8 dice algo. Que si no sé qué decir, que si no sé qué hablar, que el Espíritu Santo de Dios sabe que es. Aleluya. Ahorita ya no va a haber excusas, es que me siento cansado, es que no sé qué decir, es que ahorita no, es que se me acaban las palabras, en 3 minutos acabo mi oración y repito lo mismo y al rato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vaya usted a oración y no sepa qué decir, no diga nada. Solamente diga: el Espíritu Santo de Dios, aquí estoy. Y tú conoces mi corazón y lo que necesito. Y el Espíritu Santo va a empezar a gemir y a clamar lo que tú necesitas delante de Dios. ¿No se le hace interesante? Que hasta el Señor pensó que un día vas a estar cansado y que no ibas a tener ganas de orar. Entonces dijo: no te preocupes, el Espíritu Santo lo puede hacer por ti, tú nomás pídele. Entonces ya no va a haber gente cansada, ni que no tengo tiempo. Ahora le voy a pedir al Espíritu Santo que lo haga por mí. Voy a ir a mi lugar secreto. Y allí en el lugar secreto le voy a empezar a pedir al que ve y oye en lo secreto. Y Él me recompensará en público. ¿Usted sabe cómo conoce una persona cuando hay mucha manifestación del Espíritu Santo, cuando hay prodigios, cuando hay eso? Porque pasa mucho tiempo en la oración. Eso es la clave, la oración y el clamor al Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que Él está aquí para ayudarnos, para convencernos, para capacitarnos, para que entendamos? ¿Cuántos saben que Él es lo que nosotros tenemos que buscar temprano en la mañana? Vamos a terminar con esto, hermanos. En 2 de Corintios 13, versículo 14, Pedro escribiendo a los Corintios, terminando una carta, la segunda carta a los Corintios, y dice la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Yo quiero poner eso en una oración para ustedes en este día, para mí en este día, para la iglesia en este día, para que todos nosotros entendamos la importancia que es hablarle a Jesucristo, hablarle a Dios y poner al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Comunión significa que Él está conmigo, que Él quiere hacer una amistad, que Él quiere ser mi amigo.